Y pues ya, si les parece bien, creo que ya pasaron varios minutos. Empezamos. Doctora, de nuevo, muchísimas gracias. Empezamos la segunda sesión. Cualquier duda, bueno, está aquí también del departamento la doctora Nimbe acompañándonos. Y pues adelante, doctora. Perdón, muy bien, tenía mi audio cerrado. Pues vamos a comenzar. El tema de la sesión del día de hoy se llama o se titula De los temas a las preguntas. Y bueno, pues voy a comenzar compartiendo este video y quiero que me den sus impresiones al respecto. Entonces, aquí va. Disculpe, doctora, el video no se escucha. Miren que no sé. Bien, déjame ver qué puedo hacer. Doctora, en el momento de compartir pantalla hay un recuadrito que dice compartir con audio o algo así cuando en el cuadro de diálogo de compartir pantalla, ¿será que no está activado? A lo mejor déjame compartir con audio. Sí, no está con eso. Ok. A ver, ahí va otra vez. Me dicen, por favor, sí. Será mejor Me que los dicen si guarde. escuchan, por favor. Ya está hablando. Vamos a ver. ¿Por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo. No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Mm. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Oh, se me olvidaba. Si de veras quieres saberlo, se fue por ahí. ¿Quién?
el conejo blanco. ¿De veras? ¿De veras qué? ¿Que se fue? ¿Quién? El conejo. ¿Cuál conejo? Pero si acabas de decirme que me... ¡Ay, Dios! ¿A que tú no puedes hacer esto? No. Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. ¿Al sombrerero loco? No, mejor no. Oh, ahí está la liebre por este lado. Gracias. Creo que iré a visitarla. Puedes ir, aunque te advierto que también está loca. Pero yo con locos no quiero tener ningún trato. Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Y los morirás también. Dios mío, más vale ser amable con esta gente, porque todos parecen estar locos. Bueno, ahora sí. Quiero saber qué opinan sobre el video. ¿Qué les dice sobre el ejercicio que subieron de foro? Abran sus audios y platiquen. O yo les digo quién me platica. A ver, maestra Jessica Morales, ¿qué le pareció? O la maestra Rosa Vázquez. Alberta. El maestro Oscar está levantando la mano. A ver, sí, sí. Adelante, que no, sí, cierto. Adelante, maestro Oscar. Gracias, buenos días a todas. Bueno, pues digamos que parece ser que la locura da felicidad, ¿no? En primer lugar. Este es algo muy propio de la obra, ¿no? Con relación al ejercicio, pues no sabes qué camino seguir si no tienes las preguntas, ¿no? Entonces, no quiere decir que sean malas muchas preguntas, sino que tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? En función de si nuestro objetivo es explorar, describir, analizar, evaluar, diseñar, etcétera, ¿no? Estos objetivos requieren otros y otras acciones, que además habría que diferenciar entre esas dos cosas, ¿no? No es lo mismo una acción a un objetivo necesariamente. Entonces, bueno, pienso que esa es como parte de la utilidad de lo que acabamos de ver. Y también hay que ver a quiénes podemos preguntarles, ¿no? No todas las personas nos pueden dar la información que pensamos puede ser significativa. E incluso ahora que se está transitando de manera más firme de las categorías de informantes a colaboradores, a coinvestigadores, ¿no? También es bien interesante porque vamos saliendo un poco de la función del extractivismo académico, ¿no? Que ha sido tan señalado y es tan frecuente. Eh, entonces, las investigaciones también pueden ser construidas con quienes participan en la investigación, ¿no? De manera más horizontal, de manera más colaborativa, eh, pero por supuesto que habría personas que nos parecerían más significativas por lo que queremos saber, ¿no? Bueno, hasta aquí yo la dejo. Gracias. Gracias, maestro Oscar. Pues sí,
como dice el maestro Oscar, él ya se fue a la parte de recuperar información y hablar un poco acerca de los informantes y de la ética y el posicionamiento que cada quien tendríamos. Pero es cierto, o sea, ¿a quién voy a entrevistar? Pues a quien sea, ¿no? Pero pues, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? Ah, pues, dependerá a quién puede entrevistar, pues ya andamos mal, ¿no? Quiere decir que no tengo claridad sobre a dónde quiero llegar. Muy bien, ¿quién más por ahí quiere participar? No sé si de repente no veo las manos levantadas, pero si no la tienen, con que abran su micrófono, para mí es más que suficiente y que comiencen a comentar. No sé si por ahí Será mejor ya que los guarde. alguien... Ay, perdón, permítanme. Pero si alguien más quiere, por favor, compartirnos sus impresiones en relación al video y al ejercicio. No sé si ya por ahí estén, ver, pero siempre participan los mismos y sí me gustaría escuchar, no sé si por ahí ya igual no sé si tienen problemas de audio, ¿no? La maestra Jessica o la maestra Rosa o la maestra Irma. ¿Podrías escuchar? O una participación más, ya, para pasar al siguiente tema. ¿Qué tal? Buenos días. Jessica, adelante. Buenos días, Jessica Morales. ¿Me escuchan? Y buenos días. Sí, la ¿Qué tal? escuchamos. Buenos días. Bueno, sí, tengo un poco de problemitas con el audio, pero a veces los escucho distorsionados. Sí, la verdad, el video sí, a mí me deja como un poco de consuelo en relación a lo que yo viví, esa confusión de qué preguntas, a dónde me llevan, qué espero, qué camino quiero tomar, ¿no? Toda esa confusión que vive la protagonista del video, pues bueno, un poquitito parecido me sucedió. Creo que encontré el camino, espero ir, ir en buena dirección. Y sí, me parece muy interesante la forma en que se está llevando a cabo, porque es el aprender haciendo. Y pues es la mejor forma de aprender. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Gracias. Y bueno, como dice la maestra Jessica, siempre es importante saber hacia dónde queremos ir y es la parte más difícil. Yo diría que de toda la investigación, definir hacia dónde quiero ir, cuál es mi pregunta de investigación, es la parte más complicada. Y una vez que lo tienes, pues ya lo vemos, está más sencillo, ¿no? Si se fijan en el video, hay un momento en que el gato le dices, bueno, yo te recomiendo que vayas con el sombrerero. Y Alicia dice, no, con el sombrero no. O sea, que sí tiene claro qué es lo que no quiere. Sí observan esa parte y luego dice, bueno, entonces ve con el conejo. Dice, sí, mejor con el conejo. O sea, pareciera que no sabe a dónde quiere llegar, pero sí sabe lo que no quiere, ¿no? Y luego le dicen, oye, pero pues está medio loco también, porque ella dice, no, con el sombrero no, porque está loco. Y luego le dicen, pero el conejo también está un poco, no, yo con otros no quiero. Entonces, sí sabe qué es lo que no quiere, pero no sabe bien hacia dónde quiere caminar, ¿no? Hay toda una confusión y creo que esto pasa mucho en la investigación. Cuando nos hacemos algunas preguntas, dice, entonces tú quieres hacer esto. No, eso no. O sea, sí sé qué es lo que no quiero, pero no tengo claridad sobre exactamente para dónde voy, ¿no? Y son preguntas muy normales. Si lo ven también con sus alumnos, a veces traen un tema, a veces traen alguna pregunta y nosotros vamos como interpretando para irlos como ajustando y de repente dice, entonces ustedes pueden decir, entonces tú quieres tal cosa y el alumno dice, no, eso no. ¿Sí? Es que tú quieres aplicar algo en el aula. No, del aula no quiero. O tú lo que quieres ver es el contexto. No, el contexto no, yo lo que quiero es el aula, ¿no? Pero, ¿cómo definir exactamente hacia dónde quiero caminar? Ese es el asunto, ¿no? Son las preguntas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando investigamos un tema? Bueno, hay dos opciones que pueden ocurrir. Mucha gente piensa, no, es que la investigación tiene que ser totalmente objetiva. Pero ¿de dónde surge un tema de investigación? Pues uno puede ser a partir de mi propio interés, porque tiene relación con mi vida personal,
o porque tiene relación con mi trayectoria profesional. Por ejemplo, si yo soy migrante, pues por ello investigo los procesos de integración en el aula de esta población, o bien cómo viven el duelo los estudiantes de educación secundaria, hijos de migrantes, ¿no? Hay chicos que van a la secundaria, que sus papás están en otro país trabajando, y de repente, pues hay un duelo, ¿no? Hay un proceso de aceptación, hay un proceso de dolor que se vive, y a veces nunca termina el duelo porque van y vienen, ¿no? O bien, yo soy migrante y yo siempre tuve problemas para que me integraran en el aula, y ahora quiero ver qué pasa con estos chicos, y sobre todo tengo contacto con ellos, ¿no? Otra puede ser que también tiene que ver con mi vida personal. Tengo un hijo con necesidades educativas especiales. Me interesa conocer qué estrategias didácticas promueven el aprendizaje de la lectoescritura en estudiantes con autismo, ¿no? Y eso me interpela porque es algo que ocurre en mi vida personal y por eso quiero estudiar. O bien, en mi trayectoria profesional también me encuentro con que soy un directivo y me interesa conocer si las dinámicas de micropolítica en una institución intervienen en la aplicación de planes y programas de estudio, ¿sí? Entonces, ¿de dónde surge el tema? Pues el tema surge de mi vida personal y mi trayectoria profesional. Es inherente, es imposible despegarme. ¿Cuándo yo puedo elegir el tema, no? También nos vamos a encontrar con que hay una obligación por investigar un tema, que también es la segunda vertiente. No siempre todos tenemos la oportunidad de investigar lo que nos gusta, sino que, por ejemplo, en mi centro de trabajo me piden que desarrolle un tema específico, que realice estudio de egresados, evaluación de profesores, estudiantes, etcétera, y entonces ahí ya hay una obligación, ¿sí? O sea, ya a mí me dijeron, tú vas a hacer estudio de egresados, y pues lo siento, necesito que generes información al respecto. Claro que yo puedo cruzar esta obligación con mis intereses, ¿no? ¿Qué de los estudios de egresado? ¿Cómo se desarrolla su perfil? Los procesos identitarios, cómo se integran al campo laboral, etcétera, ¿no? O sea, yo le puedo hacer una pregunta al estudio de egresados para hablarlas a mis intereses, pero al final tendré que hacer específicamente lo que me diga la institución, o bien la institución me puede decir, a mí me interesa saber si el programa de estudios que se está llevando a cabo cumple con las necesidades que ellos requieren en el campo laboral, pues ahí ya no puedo hacer tantas preguntas, ya me dijeron qué es lo que hay que hacer, ¿no? Otra forma de obligación es cuando yo tengo un tutor que pide a sus estudiantes desarrollar el tema de investigación que él trabaja. Y ahí no hay para dónde. ¿Sabes qué? Yo trabajo exclusivamente en políticas educativas, y pues por ahí te vas a ir porque es lo que a mí me interesa. O también puedo estar estudiando en un posgrado, y el posgrado que ofrece esta institución tiene ciertas líneas de investigación a las cuales debo adherir, ¿no? Aquí trabajamos con la enseñanza del español y pues hay que hacerlo. O aquí trabajamos gestión educativa y pues vamos a adherir a esa línea, ¿no? Entonces, hay dos vertientes para que yo tenga un tema de investigación. Uno, el de interés, que siempre que es del interés tendrá que ver con mi vida personal, mi trayectoria profesional, no lo podemos despegar, es como la práctica educativa. Nuestra práctica también está atravesada por nuestra trayectoria de vida, nuestra trayectoria profesional, igual lo es en la investigación. O bien por obligación, que me digan, por aquí tienes que ir. Dicen por ahí algunos autores, los más afortunados son aquellos que pueden hacerlo por un interés. Entonces, así lo que tenemos es, primero tenemos un tema, o sea, a mí me interesaría investigar sobre este tema. Y luego me hago preguntas de investigación, y luego hay que valorar si esa pregunta de investigación es significativa para otros. Es decir, ¿le interesa a alguien más que yo responda a esta pregunta? Y a eso le llaman justificación del problema. Entonces, vamos a trabajar un poquito con un ejemplo. Este ejemplo yo lo retomo de una tesis doctoral del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Aquí está la referencia, si alguien también desea consultarla, es de la autora Solares, está publicada en el 2012 y se titula Conocimientos Matemáticos de Niños y Niñas Jornaleras Agrícolas Migrantes. Entonces, bueno, pues precisamente el título de su tesis es el tema de investigación: los conocimientos matemáticos de niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes. Bueno, pues ya tengo un tema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quieres abordar de ese tema? ¿Cuáles son las preguntas que tú te vas a hacer? Se observan aquí en este ejemplo
ella se pregunta primero, ¿qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y niñas jornaleras, agrícolas migrantes, perdón, en espacios escolares y extraescolares? Observen, son los conocimientos matemáticos en el espacio escolar y fuera del espacio escolar. Luego dice, bueno, ¿y qué situaciones dan lugar a tales conocimientos? O sea, ¿qué tipo de situaciones generan estos conocimientos? Entonces, ¿qué vínculos existen entre los movimientos movilizados en espacios distintos? ¿Se enriquecen, se complementan o entran en conflicto? Es decir, esto que me enseñan en el aula y esto que aprendo fuera del espacio escolar, ¿se complementa o entran en conflicto porque son incompatibles? Son preguntas que se hacen. ¿Podrían aprovecharse los conocimientos matemáticos que estos menores movilizan fuera de la escuela para mejorar el aprendizaje escolar? Fíjense qué interesante. Eso que hacen afuera, porque son, acuérdense, migrantes agrícolas, se la pasan en la pista de la manzana, ellos cuentan, ellos hacen sumas, multiplican, pero lo hacen de manera muy intuitiva, por decirlo de algún modo, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿en qué medida el aprendizaje escolar contribuye a resolver necesidades de estos menores y sus familiares en espacios extraescolares? Uno es, lo que aprenden afuera lo podemos aprovechar en el aula. Dos, es esta, dice, ¿qué de lo que aprenden en la escuela realmente les sirve en su contexto escolar, ¿no? Estas son las preguntas de investigación que se hace solar. Se observan, tengo un tema, pero luego se acota con las preguntas. Eso es lo que quiero investigar. Entonces, se puede decir que la pregunta principal es la que encontramos al inicio, ¿no? ¿Qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes en espacios escolares y extraescolares? Se puede decir que esa es la pregunta base y las demás se derivan de esa pregunta, ¿no? La pregunta principal. Si nos trasladamos al ejercicio que acaban de hacer ahí en el foro, que por cierto, hasta ayer a las 8 de la noche lo leí, hoy me faltaron de leer los siguientes que participaron, pero prometo hacerlo. Y podríamos decir, estoy aprendiendo acerca de los conocimientos matemáticos de niños y niñas migrantes, jornaleros, agrícolas migrantes. O estoy trabajando sobre los conocimientos matemáticos de niños, niñas, jornaleras, agrícolas, migrantes. O estoy estudiando los conocimientos matemáticos de niños, niñas, jornaleros, agrícolas, migrantes. Estoy aprendiendo acerca, estoy trabajando o estoy estudiando, es el tema de investigación. ¿Sí? Porque quiero descubrir, ahí ya van las preguntas. ¿Qué conocimientos matemáticos movilizan los niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes en espacios escolares y extraescolares? ¿Qué situaciones dan lugar a tales conocimientos? ¿Qué vínculos existen entre los conocimientos movilizados en espacios distintos? ¿Se enriquecen, se complementan o entran en conflicto? ¿Podrían aprovecharse los conocimientos matemáticos que estos menores movilizan fuera de la escuela para mejorar el aprendizaje escolar? ¿Y en qué medida el aprendizaje escolar contribuye a resolver necesidades de estos menores y sus familias en espacios extraescolares? ¿Sí? ¿Observan la diferencia? Aquí está el tema y aquí están las preguntas. Entonces, ahora voy a retomar algunos ejemplos. Estuve revisando el foro, estuve viendo qué fueron lo que estuvieron trabajando. Les digo, hasta ayer a las 8 de la noche. Y yo tomé algunos temas de investigación o ubiqué algunos temas de investigación de algunos compañeros que estuvieron por ahí participando en el foro. Y yo quisiéramos un ejercicio en el que aquí tenemos un tema de investigación y que ustedes me digan qué preguntas se les ocurren para este tema de investigación. ¿Sí? ¿Qué preguntas le podríamos hacer a ese tema de investigación? Obviamente estas preguntas tendrán que ver con su experiencia y qué es lo que han vivido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven? ¿Lo hacemos? Supongo que sí, porque no lo estoy escuchando. Entonces, uno es los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal, de preferencia de quien sea ese tema. Ahorita nos espera y por favor no vaya a participar porque después vamos a retomar sus preguntas o las que yo ubiqué como preguntas y vamos a ir ahí como platicando. Yo quisiera, por ejemplo, en esta de los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal, que todos participen menos quien subió este tema al foro. No sé si me explico y si para todos queda claro cuál es la intención didáctica de esta actividad.
¿Puede Creo que repetir, por sí. favor? Bueno, entonces, sí, claro, tenemos este tema de investigación que alguien lo subió al foro. Uno de ustedes lo subió al foro. Y lo que quiero es que todos participen haciendo preguntas, o sea, de los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal, ¿qué se me ocurriría que podemos aprender? ¿Cuál sería la necesidad? Es una lluvia de ideas. No vamos a criticar que si la pregunta está bien o no. Las preguntas que se les ocurren, ¿sí? Pero en esta actividad, por ejemplo, si yo digo los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal, quiero que participen todos, menos quien subió la actividad al foro. Porque vamos a tener una segunda actividad con esa persona que subió esta actividad al foro. ¿Sí queda claro? De acuerdo, gracias. Muy bien, gracias. Bien, entonces tenemos el primer tema, los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal. Adelante, Irma Viveros. A mí se me ocurre de qué rasgos de perfil de ingreso tienen nuestros alumnos de primer semestre, ¿no? Si los estamos ubicando de nuevo ingreso, serían los de primer semestre, ¿no? Sí, muy bien, ahí va una pregunta. ¿Qué otra pregunta se les ocurre? Por ejemplo, bueno, a mí se me ocurre, ¿qué diferencia existe entre los rasgos del perfil de ingreso de la educación normal con respecto a la educación universitaria, por ejemplo? Muy bien, excelente. ¿Qué más se les ocurre? ¿Quién más? Lo que sea, ¿eh? Bueno, vamos a como dejarlo por aquí, porque por ahí lo estamos pensando. Y bueno, aquí ya vemos que dicen, ¿qué rasgos de perfil de ingreso tienen nuestros alumnos de primer semestre? En automático, ya sé que me voy a enfocar en los que acaban de ingresar y cómo vienen, ¿no? O sea, qué rasgos traen. La otra dice, ¿qué diferencia existe entre los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal con respecto a la educación universitaria? Estamos hablando ya de comparar cómo ingresan a la educación normal los chicos en el primer semestre, como decía la maestra, y luego ir a comparar a cómo ingresan los alumnos de primer semestre a una educación universitaria. Aquí yo todavía me podría preguntar de la educación universitaria, ¿de cuál carrera, no? Porque puede ser una ingeniería, puede ser una de administración, uno de medicina o uno que tenga que ver con educación. Dependerá mucho de qué es lo que estoy buscando, qué es lo que quiero, ¿sí? ¿Para qué yo querría hacer esa diferencia, no? Pero bueno, son bastante muy buenas preguntas. Ambas son preguntas de investigación que pudieran complementarse. Puedo primero preguntarme cuáles son los rasgos de perfil de ingreso de nuestros alumnos del primer semestre de educación normal en tal licenciatura y luego identificar los rasgos de los universitarios y luego compararlos. Entonces, pues muy buenas preguntas. Vamos con el siguiente tema. Igual, la misma dinámica. Quien subió la actividad, ahorita no me participan todos los demás. Sí quisiera escucharlos a todos, porque en la medida que ustedes van participando, pues yo también voy apoyándoles en este proceso formativo, ¿no? Acuérdense que aquí estamos para, pues sí, para aprender, para poder desarrollar algunas habilidades, y la única forma de hacerlo, pues es precisamente participando. Y equivocarse, yo digo que no hay forma, o sea, no hay respuestas equívocas. Anímense. Este es parte del proceso formativo, ¿no? Vamos con el siguiente tema. Dice, la innovación educativa para un aprendizaje profundo de los docentes en formación de la licenciatura de enseñanza y aprendizaje en telesecundaria desde el enfoque de enseñanza que expone la doctora Melina Furman. Aquí ya tenemos un tema. ¿Qué preguntas pudiéramos hacer sobre este tema?
¿Está muy difícil? Yo plantearía una primera pregunta. ¿Y qué sería, maestra Jessica? ¿Qué entendemos por innovación educativa? ¿O qué entiendo por innovación educativa? Ujú. ¿Qué más, maestra? Una pregunta puede ser, ¿cómo desarrollar la innovación educativa en ese contexto, ¿no? Sobre esto, me gustaría hacer un comentario. Creo que hay que distinguir entre dos tipos de Sí. preguntas. Las preguntas que necesitamos responder antes de hacer la investigación y las preguntas que van a responder nuestra Ujú. propia investigación. Es decir, yo en el primer tema, yo no puedo preguntar qué son los rasgos del perfil de egreso, ¿no? O cuáles son, dije egreso, no ingreso. Ujú. Eh, Porque si yo hago esa pregunta o si yo creo que esa pregunta es investigación, es una falsa pregunta de investigación, porque esos rasgos ya están definidos. Yo no voy a definir qué es una competencia digital, por ejemplo. Eso ya está definido, pero claro que tengo que saberlo para desarrollar mi investigación. Bien, bueno, sí, podemos hacer una distinción. A mí me gusta mucho ahorita la participación que tuvo la maestra Jessica. En esto de innovación, ¿qué entendemos por innovación educativa? Es una buena pregunta que muchas veces en la investigación tenemos que resolver antes de ingresar al campo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué entiendo yo por innovación educativa y desde dónde lo estoy tomando? ¿Sí? Para mí, innovación educativa es esto porque me estoy basando en tal autor y en tal autor y en tal autor. ¿Sí? Y eso incluso también es una forma de generar conocimiento. Y lo voy a explicar. Cuando yo hago un recorrido teórico donde indago diferentes autores y lo que cada quien postula y al final digo, de este autor yo tomo esto, de este autor yo tomo esto y de este autor tomo esto y llego a alguna conclusión, eso se puede publicar en un artículo de revista. Y vamos a encontrar en las revistas que hay varios investigadores que publican información teórica porque hacen una indagación sistemática de ella, ¿no? Pero sí son las bases para poder hacer una investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por innovación educativa? Primero tengo que definirlo, ¿sí? Es la antesala y se puede decir que es una pregunta teórica. Ahora, regresando a qué rasgos del perfil de ingreso, va a depender mucho, maestro, y también qué importante que hace esa participación, va a depender mucho. Uno, si yo voy a tomar los rasgos del perfil de ingreso que marca el plan de estudios, bueno, pues ya están dados. Pero si mi pregunta es más amplia y no me baso en los rasgos del perfil de ingreso que marca el plan de estudios, sino que yo quiero saber con qué rasgos llegan y le estoy llamando rasgos, ahí hay otra pregunta. Ahí hay una pregunta de investigación, ¿sí? Y entonces yo quiero saber cómo llegan, qué rasgos traen, no los que dice el plan de estudios, los que ellos realmente traen, y ahí hay una diferencia, ¿sí? Y hay que marcarla y hay que decirla. Yo sé que en el plan de estudios estos son los rasgos de perfil de ingreso que marcan el programa, ¿no? Y dice, así tienen que ingresar. La pregunta es, ¿con cuáles llegan? Y entonces ya tenemos una pregunta. Sí, Muy bien, incluso, pues entonces aquí tenemos dos preguntas. Dígame, dígame. no, incluso llamarle a estos rasgos, vamos, ya es una delimitación teórica, ¿no? Se le puede llamar de otra manera. Quién sabe si rasgos sea lo más adecuado, ¿no? Digo, no conozco los intereses de la investigación, de conocerlo, podría saberlo, ¿no? Pero puede ser otra categoría, puede ser otro concepto, no necesariamente rasgos. Así es. Dependerá cómo defina yo. ¿Sí? Puedo buscar en la literatura, y ya lo haremos más adelante en la búsqueda y sistematización de información, cómo lo hacen otros autores, ¿no? Y de ahí puedo tomar una idea. Pero inicialmente es una pregunta que me dice por dónde me quiero ir, ¿no? Muy bien, maestro. Muchas gracias por su participación.
Bien, vamos al siguiente tema. El siguiente tema, igual, la misma dinámica. Quien propone este tema no participa, participamos todos los demás haciendo preguntas a este tema. Pues el tema de investigación dice, la identidad profesional docente de los estudiantes en el Plan de Estudios 2018 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria para estudiar, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué preguntas se les ocurren para este tema, la identidad profesional docente de los estudiantes en el Plan de Estudios 2018 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria? ¿Cómo se entiende la identidad profesional? Ese aspecto, ¿cómo se entiende? Profesional docente, porque ¿Cómo se ajá, sí, digamos? Otra sería qué aspectos definen a la identidad profesional docente o caracterizan. Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién más? Esta pregunta es a raíz de lo que marca el texto que leímos, que nos señalaba que a veces hay que, hay que acotar las partes, hacer preguntas sobre las partes, ¿no? Que integran un todo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta para hacerle a este tema de investigación? ¿No? Bueno, entonces, dice, ¿cómo se entiende la identidad profesional docente? Igual, habría que ver cómo se entiende la identidad profesional docente. Yo podría tener como varios caminos, ¿no? Una es cómo se entiende la identidad profesional docente desde el alumno en formación. Otra es cómo se entiende la identidad profesional docente, así como está, como para preguntar a la parte teórica. Bueno, y entonces, ¿cómo se define identidad profesional docente o qué han hecho otros para definir la identidad profesional docente? En la segunda pregunta, ¿qué aspectos definen a la identidad profesional docente? Es como si fueran las partes, ¿verdad?, que integran la identidad profesional docente. Igual, con las mismas dos vertientes, puede ser una pregunta teórica, o sea, de saber cuáles son esos elementos que la integran, o bien preguntar en los alumnos, ¿no?, que están en formación, cómo definen, qué elementos son los que definen esta identidad profesional docente. ¿Qué caracteriza la identidad profesional docente? Pues también podría ser una pregunta, les digo, teórica y también de campo, de saber, pues, cuáles son los aspectos que caracterizan a la identidad profesional docente específico de los que estudian telesecundaria, ¿no? Y bueno, seguramente tendrán una mística por ahí. Entonces, como pueden observar, yo puedo tener varias vertientes. Una tiene que ver con la parte teórica, que es necesario definirla como para que me ayude a ver para dónde me voy a ir o qué aspectos voy a recuperar de mi indagación en el campo. Entonces, pues también son muy buenas preguntas. Vamos con el siguiente tema. Dice, la modalidad de titulación de tesis. Dígame, maestra. Sí, doctora. Aquí, bueno, un tanto con lo que señalaba el doctor Oscar, esto va a definir también, nos va a dar el camino sobre qué tipo de investigación vamos a proponer, debido a que unas preguntas, como usted dice, pueden ser sobre una investigación teórica, otras sobre una investigación aplicada o descriptiva, por ejemplo, ya sea desde dónde miremos, ¿no?, las preguntas. Esto nos sirve para acotar esas posibilidades. Exacto. Muy bien, maestra Amaranta. Así es. Nos sirve para acotar
Y también tendremos que explicarlo, ¿no? A la hora que planteamos unas preguntas, nada más decimos, estas son mis preguntas de investigación. Hay un antes que dice, esto voy explicando por qué quiero estudiarlo y al final digo, me pregunto esto. Y eso dice, ya cuando explicas, cuando tienes una antesala, una introducción, por decirlo así, dices, ya sé por dónde va, ¿no? Y luego los objetivos, pues terminan de acotar este asunto y la metodología más. Porque ahí cuando decimos, y más o menos me planteo metodológicamente hacer esto, ok, quiero hacer entrevista. Por ejemplo, aquí cuando dice la identidad profesional docente de los estudiantes en el plan de estudio 2018, siento, y fíjense nada más como digo, siento, que está atravesado por el plan de estudios, y entonces que va a retomar el plan de estudios, o que de repente quisiera comparar qué tanto el plan de estudios interviene o interfiere o influye en esta construcción de la identidad profesional, ¿no? Docente. Entonces, pues depende mucho de cómo vayamos planteando nuestros temas y nuestras preguntas, vamos dando el camino. Exactamente, eso nos ayuda a tratar. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Amaranta. ¿Alguien más quisiera participar o nos vamos con el siguiente tema de investigación? A mí me gustaría hacer Sí, un vamos a ver, comentario sí. La rápidamente. modalidad. Sí, adelante, maestro. Eh, Además, bueno, las preguntas, no importa de qué tema sea, eh, si vamos a hacer una investigación que tampoco importa qué tipo de investigación, si es teórica o empírica o cualquier otra, deben de estar pensadas en cómo voy a obtener la información, ¿no? Es decir, de tal manera que no solamente las preguntas contengan elementos teóricos, lo cual implica ya posicionamientos epistemológicos, sino que sepamos en dónde vamos o dónde podríamos encontrar esa información en documentos oficiales, en observación, en etnografía, en análisis de contenido. Lo digo porque a veces esta como relación entre lo epistemológico, lo teórico y lo metodológico, que deberían de estar en las preguntas y en los objetivos, no suele ser tan claro, ¿no? A veces nos quedamos solamente con la enunciación de la acción, escribir, analizar, etcétera, ¿no? Pero por eso hay quienes sugieren que a la hora de hacer objetivos que pueden provenir de las preguntas, se tenga el qué, el cómo y el para qué, ¿no? De tal manera que pueda ser como más sencillo seguirle, ¿no? Digamos, eso que llamaba Bachelard, vigilancia epistemológica, ¿no? Entonces, creo que también podríamos construir preguntas pensando en dónde podríamos encontrar la información que podrían dar respuestas, quizá parciales en un primer momento, y después, pues, al final, la investigación es movimiento y para nada es lineal, ¿no? Gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias, maestro Oscar. Y las preguntas, bueno, difieren un poquito, tiene mucha razón en lo que está diciendo. Sí, las preguntas de repente se formulan de una manera que nos va diciendo cuál es la metodología. Yo de repente, en lo que difiere un poquitito es, a veces por estar pensando en cómo hacer la pregunta para que también diga la metodología y para que también diga la parte teórica y para que no sé qué, de repente eso nos bloquea para poder hacer preguntas, ¿no? Entonces, sí, lo importante es hacer las preguntas. Ya después, yo ahorita de las preguntas que están haciendo, yo digo, así yo estoy pensando, híjole, creo que esto es teórico, creo que va por acá por el lado empírico, si le agregan ese qué, va a aportar algo, ¿no? Pero ahorita lo importante es hacer la pregunta. Y ya después, en otra etapa, sobre todo ahorita que estamos como iniciando en este proceso, en una segunda etapa nos vamos a dar cuenta que la misma pregunta nos va diciendo para dónde, ¿no? Pero vamos, en este primer ejercicio hagamos preguntas. Esa sería mi sugerencia. Eso está muy bien lo que dice el maestro Oscar. Claro que sí, la pregunta tiene que ir hacia allá. Pero ahorita hagamos preguntas para poder acotar el tema. Y después ya, las preguntas se afinan en el camino. También, como les decía la sesión pasada, una pregunta que me estoy haciendo ahorita, luego hago una revisión sistemática de la literatura y digo, no, más bien lo que quiero es por aquí, ¿no? O sea, la afino, la cambio, la modifico. Y luego me meto al campo, también les debo decir eso, me meto al campo y digo, ahorita que hablaba de la horizontalidad del maestro Oscar, ahora lo que decimos es, a ver,
tú vas a ir con unos sujetos a obtener información, pues ellos son pues co-investigadores, ¿no? Desde una perspectiva de colonial, debemos de ubicarnos ya más en un plano más horizontal, ¿no? Pero a veces cuando entras al campo, resulta que lo que a ti te interesa no le interesan a los sujetos que van a participar en la investigación. Y a veces la investigación también tiene que ser importante para la población a la que te estás dirigiendo. Y entonces eso hace que yo modifique mis preguntas en función de algo que le sea más útil a la población en la que yo voy a estar trabajando. O bien, puedo estar en el análisis y de repente surgen cosas emergentes de la información y dices, no, es que, aunque me planteé inicialmente esta pregunta, quisiera afinarla porque en realidad es esto lo que voy a buscar, o es esto lo que estoy encontrando, ¿no? Entonces, vamos, las preguntas nos guían hacia dónde vamos, pero no son estáticas. ¿Sí? A veces tenemos la super suerte de que se mantienen estáticas y que bueno, no, ahí vamos. Este es el camino, ¿no? Pero se pueden modificar, ¿de acuerdo? Lo importante es hacerme preguntas porque las primeras preguntas me dicen por dónde me voy a ir, para dónde va la investigación. Bien, vamos ahora al siguiente tema de investigación que dice la modalidad de titulación de tesis de investigación en el Plan de Estudio 2018 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Ese es el tema. ¿Qué le podemos preguntar a este tema? Habla de modalidades de titulación, de tesis. En un plan de estudios específico. Por ahí tenemos al ministro Francisco. Jessica, adelante. Quizá no sea la primera pregunta o la principal. Quizá no sea la pregunta principal, pero una parte importante sería ¿cuál es la estructura de la tesis de investigación? No sé si me escucharon. Sí, sí la escuchamos, maestra Jessica. La Gracias. pregunta podría ser ¿por qué se elige esta modalidad? Una pregunta más analítica. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre este tema? ¿Con esas? Bueno, tenemos la primera. ¿Cuál es la estructura de la tesis de investigación? Si yo voy a una institución en la que no hay instituciones que han creado una estructura definida, así como si fuera cartonada, donde dicen, así tiene que salir la tesis de investigación. Y entonces, pues ya cuál es la estructura de la tesis de investigación, como que no tiene mucho sentido porque pues ya nos dijeron cómo hacerla. Aunque también habría que preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿O de dónde surge esto? O comparar entre escuelas, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la tesis de investigación en tal escuela y en tal escuela? Y podemos encontrar que en una escuela está bastante estructurada porque así lo delinearon desde como un comité de titulación y en otra donde es como muy libre, y entonces como es muy libre, pues hay mucha información que recabar, ¿no? Y a lo mejor hasta, bueno, reviso las tesis, veo que es muy libre, veo que depende del tutor, y voy con el tutor y le pregunto por qué da esa estructura, y entonces pues ya, ahí tengo un tema de investigación, ¿no? ¿Por qué se elige esta modalidad? También es una pregunta muy interesante. De repente se me ocurre que podría ser a los alumnos, oye, ¿por qué elegiste la modalidad de tesis de investigación? Porque hay miles de imaginarios, ¿no? Hay miles de cosas que pueden estar en la cabeza de los alumnos. Uno, porque solo así puedo irme a una maestría, ¿no? Dos, de lo que yo escuchaba acá coloquialmente. Dos, fue el que mi tutor me dijo que hiciera. Es la que da mayor prestigio. Es que yo quería tal tutor y él dice que solamente asesora este tipo de investigación. Y si no hago de esa,
no me va a asesorar y yo quería que fuera él, ¿no? Hay 1000 razones para elegirlo y también pues refiere a una pregunta de investigación, ¿sí? Si observan, de repente dicen, bueno, es que creo que no es una pregunta principal la estructura de la tesis de investigación y resulta que podemos volverla principal, dependiendo de nuestros intereses y qué giro le vaya a dar a esta investigación, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a ver qué fue lo que pusieron los compañeros, y ahora sí quiero que quien propuso el tema, nada más elegí 4 porque son los que encontré hasta ayer a las 8 de la noche, prometo revisar de verdad los que siguen en estos días, pero bueno, estos son los temas que localicé en el foro, y yo quisiera que nos explicaran los compañeros, o sea, voy a leer el tema, voy a leer las preguntas, y luego quien propuso este tema que nos platique qué es lo que quiere encontrar, ¿sí? Porque a veces no es lo mismo poner la pregunta así nada más, a que nos expliquen por dónde se quieren, ¿va? Y ya si alguien quiere retroalimentar y comentar sobre esa propuesta, pues lo hacemos. ¿Sí queda clara la instrucción? Bueno, la maestra Erika, que sí la puedo ver, dice que sí. Los demás. Maestra Jessica. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Bien, maestra Jessica, entonces voy a leer y luego ya interviene quien propuso el tema. El tema es los rasgos del perfil de ingreso a la educación normal. Y las preguntas que yo rescaté, igual y también si me equivoqué, porque hice una interpretación de su información, también me lo dicen, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores poseen los alumnos de nuevo ingreso? La segunda pregunta es, ¿con qué capacidades cuentan los estudiantes como punto de partida para su formación profesional? Ahora sí, ¿quién propuso este tema? Está aquí en el curso, también esa es otra pregunta. ¿Quién lo propuso? Pues que nos platique qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere hacer. Yo propuse. Muy bien, maestra Jessica, adelante. Y sí, está de acuerdo con las preguntas que se están planteando. La intención es poder indagar si los alumnos que ingresan a las escuelas normales están demostrando las capacidades que plantea el nuevo plan de estudios, que lo cita tal cual como perfil de ingreso a la educación normal en el plan de estudios 2022. Entonces, de ahí es de donde se tendría como punto de partida retomar tal cual las competencias, las capacidades que está planteando, que incluye tanto las habilidades, actitudes y valores, y se enlistan en el plan. Así que partiendo de eso, llevar a la reflexión a los alumnos sería una investigación de campo, por así decirlo, para identificar en los alumnos, en este caso ya segundo semestre, cuántos son conscientes de que las poseen y cuánto las demuestran. Es de momento la intención por la cual elegí este tema. Okay. ¿Alguien que quiera comentarle a la maestra Jessica? Miren, aquí hay un giro. Bueno, yo voy a decirles que aquí hay un giro porque es desde donde yo lo veía, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes, valores poseen los alumnos de nuevo ingreso? Es mi perspectiva, maestra Jessica, y no es que tenga que ser así, yo ahorita retomo su intención. Le voy a decir lo que yo interpreté, porque es mi interpretación. Cuando usted dice, ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes y valores poseen los alumnos de nuevo ingreso? Yo digo, creo que la maestra va a hacer una prueba
va a aplicar algún tipo de instrumento para saber con qué conocimientos, habilidades, actitudes, valores llegan esos alumnos, ¿no? Va a diseñarlo y lo va a aplicar. Y con eso ella va a poder identificar con qué capacidades cuentan los estudiantes como punto de partida para su formación profesional. O sea, yo vi una perspectiva de tipo cuantitativa, ¿no? Pero ahorita que lo platica y que usted dice, no, es que yo quiero platicar con ellos y ver si son conscientes. Entonces yo digo, ok, va a ser algún tipo de entrevista, va a ser algún tipo de grupo focal donde cada quien va a empezar a hablar sobre qué conocimientos, etcétera. Y para ver con cuáles vienen, pero luego cuando dice, si son conscientes de, o sea, también quiere saber qué tantas capacidades o qué de todos esos perfiles, todos esos sí, rasgos que le llaman del perfil de ingreso a la educación normal, yo de manera reflexiva como alumno cuento en relación a eso, entonces ya lo hace totalmente, ya veo una perspectiva cualitativa en donde hay un diálogo, una entrevista o un grupo focal donde yo voy haciendo ciertas preguntas y voy indagando sobre que desde la perspectiva de los alumnos, qué tipo de rasgos o con qué tipo de rasgos llegaron o capacidades, como dice aquí, con qué tipo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores llegaron a la institución desde una entrevista, ¿no? Y desde la perspectiva de ellos, desde cómo yo me siento. No es una prueba, sino es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, pues, es totalmente válido. Si observan, las mismas preguntas pueden llevar a dos vertientes, ¿no? La cosa es después clarificar por dónde me quiero ir. A veces la metodología me ayuda a hacer eso. ¿Alguien más que quiera opinar? Que esta fue mi perspectiva, ¿verdad? Pero cada quien puede opinar sobre cómo vio estas preguntas de investigación. Bueno, vamos a seguirnos con el siguiente tema. El siguiente dice, la innovación educativa para un aprendizaje profundo de los docentes en formación de la licenciatura de enseñanza y aprendizaje en telesecundaria desde el enfoque de enseñanza que expone la doctora Melina Furman. La primera pregunta es, ¿cuáles prácticas docentes y estrategias de trabajo son las más pertinentes para que los estudiantes normalistas logren transferir los conocimientos construidos en el aula no solo al ámbito profesional, sino a su vida cotidiana? 2, ¿cómo reconocer el impacto que la puesta en práctica de este enfoque puede tener en la mejora de la praxis educativa cuando sea aplicado en constantes ciclos escolares? Entonces, no sé quién propuso este tema, ahora es el momento de que nos lo platique. Yo lo propuse, doctora. Pues la verdad es que cuando estaba yo haciendo lo de los temas, sí, me sentí como la Alicia ahí cuando tiene todas las flechas hacia dónde ir. Incluso cuando ya dije, bueno, este tema va a ser, empecé con preguntas dirigidas hacia los alumnos, porque yo comencé pensando en aplicar, bueno, la aplicación de este enfoque que dice la doctora para conceptos de matemáticas básicas, porque también es una cuestión que los alumnos tienen por ahí muy débil. Y luego de repente haciéndome las preguntas, terminé como dirigiéndolo ya hacia mi práctica docente o a la práctica docente. Entonces como que di todo un giro así de... Y ya no me seguí haciendo preguntas porque dije, no, ya lo voy a dejar aquí porque voy a empezar a girar hacia otros lados y nunca lo voy a enfocar. Entonces, básicamente sí, al final terminé como enfocándolo hacia la práctica docente, porque incluso la misma doctora comenta, pues podemos tomar un enfoque innovador y no por eso te va a dar resultados en las primeras sesiones, ni incluso en los primeros ciclos, puesto que ni nosotros como docentes ni los alumnos están acostumbrados a esos tipos de trabajos donde les cambias la forma en cómo enseñamos y en cómo ellos aprenden, ¿no? Porque estamos acostumbrados a cierto tipo de metodologías o estrategias o incluso a esto que llaman el currículum oculto de, pues el maestro llega y la actitud y lo que aprendemos realmente fuera de lo que son los planes de trabajo, ¿no? Entonces, como que sí, ya terminó siendo, bueno, hacia la práctica y aplicándolo en un tiempo, en un plazo, no a corto plazo. O sea, sería a través de diversos ciclos escolares en donde
vamos checando la innovación que vaya permeando tanto en la práctica del docente como en las formas de trabajo a las que están acostumbrados los alumnos, ¿no? Al final fue así como, más o menos como me di a entender un poco. Está muy bien, maestra Erika. Muchas gracias. Bueno, ahorita nos acaba de explicar la maestra Erika. Muchas gracias por compartir este proceso, porque a veces creemos que nos preguntan a la primera, ¿no? Ya la tengo. Y no, resulta que es un proceso reflexivo que podemos empezar con una cosa y terminar con otra. Y reitero, ahorita puedo tener unas preguntas y luego una revisión sistemática de la literatura y digo, bueno, es que sí me gustaría más, ¿no? Y la puedo ajustar, cambiar. O sea, no significa hacer el cambio total, ¿no? Una vez que tenemos como el camino, sí, pero las afinamos, las acotamos, de repente le damos un giro. Pero es muy interesante y gracias por compartirlo, porque este proceso nos ocurre a todos. No hay preguntas así definidas, ¿no? Yo puedo empezar por aquí y luego hago una revisión de la literatura y digo, no, mejor lo ajusto por acá. Es parte del proceso. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, quisiera si alguien pudiera compartirnos sus impresiones de la primera vez que leyeron, todavía nos lo explicó la maestra Erika, pero de la primera vez que leyeron las preguntas, ¿por dónde creen que iba? ¿A dónde creen que se dirigía esta propuesta de pregunta? Pues a mí me parecería que, dado el tema, la maestra Erika está pensando, bueno, había revisado literatura académica donde habría identificado un vacío porque dice innovación educativa para un aprendizaje profundo, ¿no? Es decir, es posible que la literatura académica que ya he consultado, este sea una ausencia significativa, ¿no? Porque además habría que comentar que se hace investigación para aportar al campo de conocimiento desde diferentes ángulos, ¿no? Desde lo empírico, lo teórico, lo metodológico. Entonces, yo me imagino que esto fue lo que hizo la compañera Erika, ¿no? Revisar la literatura y después observar los vacíos, ¿no? Y los títulos también implican un posicionamiento de todo tipo, ¿no? En cuanto a las preguntas, a mí me da la impresión, y repito, es solamente una impresión de cuando se menciona el impacto, pues parece que vamos a medir, ¿no? Y no sé, esa pregunta, por ejemplo, de cómo reconocer el impacto, tal vez no se lleve muy bien con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles prácticas docentes? Porque hablaríamos desde dos posicionamientos, ¿no? Uno de corte positivista en el primero y uno, pues tal vez de corte más interpretativo o incluso sociocrítico, ¿no? Si la idea es transformar la realidad. Muy bien, muchas gracias, maestro Oscar. ¿Alguien más? Y a mí me sonó a que iba por acá. Muy bien. No se estresen, aquí vamos a estar aprendiendo. Bueno, sí, coincido con el maestro Oscar en este asunto de lo sociocrítico. Cuando hablamos de sociocrítico es un paradigma que busca, eh, hasta hablan de la transformación, hablan de la emancipación, la liberación, ¿no? Un poquito de lo que es la investigación-acción, que es, voy a investigar, voy a aplicar, que es lo que decía la maestra Erika, que sí, sí lo que dice va por ahí, ¿no? Cuando dice, ¿cuáles prácticas docentes y estrategias de trabajo son las más pertinentes para que los estudiantes normalistas logren transferir los conocimientos construidos en el aula, no solo en el ámbito profesional, sino en su vida cotidiana? De repente también a mí me dio la impresión de va a aplicar algo y va a generar conocimiento a partir de eso. Pero cuando dice cuáles son las prácticas, yo todo lo veo más amplio. No lo veo desde el enfoque de enseñanza de la doctora Melina Furman, sino que va a explorar teóricamente cuáles son esas prácticas. O sea, yo tengo que tener un antecedente teórico y luego voy a hacer un diseño de situaciones didácticas que voy a llevar a la práctica. Y como se trata de mi propia transformación de la práctica, haré diversos ciclos reflexivos que me permitan ir viendo en qué aspectos tengo que ir mejorando. Ahora, si se va específicamente a este, pues entonces es lo mismo, pero poner en práctica
esa perspectiva, ¿no? Igual puede ser, como dice el maestro Oscar, puede surgir de una revisión de la literatura que usted diga esto, o es un enfoque que quiere poner a prueba a ver qué tal funciona y a lo mejor hasta aportar nuevo conocimiento, ¿no? Pues la doctora Melina Furman dice tal cosa, pero yo encontré que también esto ayuda para que se pueda transferir, ¿no? O hacer esta. Y el otro, ¿cómo reconocer el impacto de la puesta en práctica de este enfoque? Ahora sí ya habla del enfoque de la doctora Melina Furman. Puede tener la mejora de la práctica educativa cuando se ha aplicado en constantes ciclos escolares. Igual puede definir, ¿no? De tal ciclo escolar a tal ciclo escolar, qué impacto ha tenido. Y precisamente está muy bien eso que dices, que la doctora Melina Furman dice que no es a la primera, sino que será después de tantos. Entonces lo voy a aplicar por tanto tiempo y voy teniendo resultados parciales que voy reportando y voy publicando. Incluso se puede hacer así. Y bueno, sí, lo que pasa es que luego aquí ya estamos metidos en lo cuantitativo, cuando hablamos de impacto decimos, pues cuanti, ¿no? Pero también cuando me lo explica, digo, ok, usted lo que quiere saber es qué pasó con esto. O sea, después de 2 años, ¿qué? Pero como es hacia mí, ¿qué impacto tuvo en mí como docente, no? Porque ya se está posicionando. Es mi práctica, ¿no? Y recuerden, la investigación acción para la emancipación de mi propia práctica también es generar conocimiento, ¿no? Entonces es mi propia práctica, reflexionar sobre lo que yo hago y al mismo tiempo aportar conocimiento para. Esa es la dualidad y donde también, bueno, es todo un enfoque, ¿no? Donde también quienes están participando, pues son sujetos de investigación, de que sea sociocrítico el paradigma, pero pues sí, es muy interesante y sí parece, maestra Erika, que sí las preguntas nos iban llevando por ahí, como usted puede observar. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a este otro tema. Yo le encontré un montón de preguntas, a ver si no me equivoqué. Les repito, es una interpretación que yo hago de lo que subieron al foro. No es que necesariamente eso sea. Entonces, igual, la misma dinámica, todos participamos. Bueno, perdón, en esta ocasión el que diseñó este tema nos platica qué es lo que estaba buscando y luego los demás participamos. El tema de investigación es la identidad profesional docente de los estudiantes en el Plan de Estudios 2018 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Creo que aquí se me fue el para estudiar. Bueno. Pregunta número 1. ¿Cómo se construye la identidad profesional docente entre estudiantes normalistas formados bajo el Plan 2018 de la LEA? ¿Quiénes participan en la formación de la identidad profesional docente? ¿Qué significa para los futuros docentes ser profesionales de la educación? ¿Cuándo son los momentos más significativos para que se dé esa formación profesional, incluyendo lo relacionado con las escuelas de práctica? ¿Dónde se construye esa identidad pensando en que la escuela normal y el centro escolar de práctica no son los únicos espacios? ¿Por qué el Plan 2018 significa, al menos en el discurso, un paso hacia adelante en el proceso de profesionalización docente? Pero ello no quiere decir que exista una correlación en las prácticas y representaciones sociales entre los formadores de docentes y los profesores titulares en ese sentido. ¿Cómo el acompañamiento entre pares, futuros docentes, puede ser un elemento importante en la construcción de esa identidad profesional docente? De la misma manera que lo puede ser el ideal social construido y reconstruido históricamente sobre la docencia y el profesorado. ¿Cómo construyen la identidad profesional docente en la formación inicial algunos integrantes del futuro profesorado de telesecundaria? Y bueno, pues aquí están las preguntas. Y ahora sí vamos a escuchar al maestro, creo que es maestro, que las diseñó, qué es lo que está buscando. Sí, son muchas preguntas. Sí, ese trabajo es el que yo presento. Bueno, digo, para empezar, creo que el tema es complejo y por eso quizá haya muchas preguntas, ¿no? Eh, entonces, me parece también pertinente decir que en la revisión de la literatura académica, lo que yo encuentro es que de manera muy reciente se habla de identidad profesional docente, ¿no? Es decir, antes había dos conceptos que eran identidad docente o identidad profesional. Y esto responde a que la política pública en términos educativos para la formación de futuros docentes
sí está siendo observada desde una transición, ¿no? Realmente, al menos en los planes curriculares, existe la intención de profesionalizar al docente. Eh, Aunque en la revisión de planes de estudios, de los programas del Plan de Estudio 2018, mejor dicho, la palabra identidad nunca aparece, ¿no? Lo cual es significativo, ¿no? Porque parece ser que la sociedad, ¿no? Algunos sectores de la sociedad tienen muy claro cómo debería ser un docente, ¿no? Y esto se reafirma o no en las escuelas de práctica. De tal manera que desde este marco y desde la ausencia de literatura académica sobre cómo practican los normalistas, porque eso parece también como una cosa muy extraña, ¿no? En realidad hay poca literatura académica que nos diga, que sistematice, que analice cómo practican los estudiantes normalistas. Me parece una cosa bastante terrible, ¿no? Porque además las voces de quienes dan clases en las escuelas normales afirman que en la normal se da la teoría y las voces de quienes son profesores titulares de las escuelas de educación básica dicen que ahí se aprende la práctica, pero bueno, entre estos dos mundos está el estudiante, ¿no? ¿Y cómo le hace para hacer esto con fines identitarios? Bueno, la pregunta general, digamos, de este tema es la siguiente. ¿Cuáles son los procesos identitarios, personales, culturales y sociales que participan en la construcción de la identidad profesional docente desde la identificación, la identización y la identidad en estudiantes que estudian esta licenciatura bajo el programa 2018 que suman en el ethos, hábitos docente en la etapa final de la formación inicial? Esa es como la pregunta, ¿no? Digamos, que guía este ejercicio. Y bueno, no sé si me he excedido del uso de la voz, pero espero que no. No, no. No, no, muchas gracias, maestro Oscar. Miren, el día que les diga 15 minutos es porque no tenemos 15 minutos para alguna participación, pero al contrario, que ustedes se extiendan lo que tengan que extenderse para explicarnos sobre cómo es que llegan a ese tema, cuáles son sus inquietudes. Es muy importante y es enriquecedor para todos, ¿no? Y como les dije, tiene que ver con nuestra trayectoria profesional, con nuestro trayecto de vida, nuestros intereses. Ahorita estoy viendo que sus temas están relacionados con sus intereses, ¿no? O sea, aquel que dice perfil de ingreso es porque está en el primer semestre o en el segundo dando clases y algo está pasando desde mi interpretación de la realidad. Acuérdense que todo es una interpretación muy personal. Aquel que dice es mi práctica, tiene un interés ahí profesional y ahorita que está hablando de identidad, pues es que hay un interés, o sea, seguramente usted ve dice, bueno, y estos chavos, ¿cómo al final tienen una identidad profesional? ¿Cómo se construye? Y también desde las perspectivas, porque él habla desde espero no, porque no lo alcancé a notar, los procesos que intervienen tanto culturales como, bueno, da como tres dimensiones en su pregunta, es desde diferentes ámbitos, quiero saber cómo se construye la identidad, ¿no? Y nos explica por qué. ¿Por qué? Porque pues yo veo que el pobre practicante, y digo pobre porque es una interpretación que estoy haciendo, va en la escuela normal le dicen, no, aquí te vamos a dar lo teórico, ya en la práctica aprendes lo de veras, y luego se van a la práctica y pues allá construyen otra cosa, ¿no? Y a veces lo teórico no les da para la práctica no les da para lo teórico. Y sí, pues es una muy buena pregunta. Bueno, y al final, ¿cómo crean esta identidad? Me dice que está trabajando el concepto de identidad profesional docente, porque se ha hablado de identidad docente, pero ahora se habla de identidad profesional, es un concepto reciente, es también muy interesante. Y también muy interesante, que también podría ser, a lo mejor lo está haciendo para justificar su tema, de decir, bueno, ni el plan de estudios retoma la palabra identidad, ¿no? Y entonces el maestro Oscar puede hacer una revisión de los planes de estudios y decir, bueno, pues se habla de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa, excepto de identidad.
Y eso ya es un resultado de investigación. ¿Sí? Porque estoy haciendo un análisis de los planes de estudio, buscando si se plantea o no la identidad. O sea, yo lo que quiero saber si hay identidad profesional, cómo definen los planes de estudio. Así entro a los libros o a los planes de estudio, perdón, y resulta que a la hora de revisarlos no hay nada. Ni siquiera se menciona, ¿no? Se menciona tal cosa, pero excepto esto, ¿no? Y por eso es importante, porque cómo se construye esta identidad si ni el plan de estudios la menciona, ¿no? Es como para justificar, se me ocurre, maestro Oscar, y creo que también podría ser un resultado de investigación que bien pudiera hacerse a una ponencia y participar en el proceso, ¿no? Como para hablar sobre identidad y cómo se forman los docentes. Entonces, pues está muy interesante. De repente veo como varias, en estas preguntas que yo rescaté, ahorita ya nos vio muy bien por dónde va y creo que tiene un marco teórico para hablar de letos y de como tres tipos de conceptos identitarios. No soy especialista en el tema, pero por ahí más o menos lo veo venir. Y estas son como preguntas que se hacen en relación a su tema, ¿no? Que les surgen, bueno, pues si esto ocurre en la realidad, pues ¿qué está pasando? Pero tiene una pregunta central. Bueno, pues ahí tenemos algo. No sé, de repente quisiera preguntarme qué está pensando para entrar en el campo. ¿Usted qué había pensado? A mí se me ocurre, a lo mejor la entrevista, este, o pudiera ser la observación y entrevistar a quién. De repente se me ocurre que a los estudiantes, como para saber cómo se van desarrollando estos procesos, pero usted es el que nos va a platicar. Díganos, ¿qué está pensando para ingresar al campo tentativamente? Claro, bueno, antes de responder su pregunta, eh, me gustaría comentar que este trabajo está enmarcado en un proceso mayor, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una comparación entre quiénes se forman y quiénes forman y cómo se forman los futuros docentes de educación básica en Francia y en México, ¿no? Por supuesto, yo trabajo en la parte de los estudiantes normalistas para el caso mexicano y lo que hemos encontrado es muy interesante. Se han aplicado un cuestionario en línea a más o menos 800 estudiantes en todo el país, de todas las licenciaturas, incluyendo escuelas públicas y privadas, y se han hecho entrevistas semiestructuradas a también, no sé, como a 35 normales, estudiantes de 35 normales. A partir de esto, nos hemos encontrado Ujú. que cuando uno le pregunta a los futuros docentes qué significa ser maestro, que además esa pregunta es una pregunta muy potente y necesaria para nuestro presente, que nadie responde con claridad, al menos, eh, nos dicen que pues para ellos ser docentes es transmitir los conocimientos, ¿no? Y uno se queda, ¿transmitir el conocimiento? O sea, esa es. Y entonces, a partir de eso, lo que a mí me interesa es, a partir de un estudio de caso, ¿no? Tal vez muy focalizado, pues intentar comprender, ¿no? Yo no planteo transformar la realidad, ¿no? Pero comprender sí. Eh, y parece ser a partir de las entrevistas que tenemos, es que los estudiantes, cuando ingresan a sus prácticas profesionales, porque además me interesan los estudiantes de los últimos semestres, eh, llegan con muchas ganas, pero se encuentran que lo que aprenden en las escuelas normales no les sirve, ¿no? En un momento que además es coyuntural, ¿no? Este, porque el plan 2018 es un plan que se basa en competencias, es un plan que fortalece la planeación en secuencias, estudiantes con los que yo estoy trabajando son estudiantes que les tocó la nueva escuela mexicana, donde no son competencias, sino saberes, no son secuencias, sino son proyectos, donde se les exige, ¿no? Eh, desarrollar comunicaciones comunitarias, de tal manera que ellos se sienten un poco perdidos. Eso por un lado. Pero por otro lado, en las escuelas de práctica
tampoco tienen las bases para desarrollar esto como se supone que se debería de hacer, ¿no? Entonces ahí hay una tensión, ¿no? En parte porque no hay la suficiente comunicación entre las escuelas de práctica y las escuelas normales. Entonces, al no haber estos puentes, ¿no? De diferente índole o no suficientes puentes, el estudiante entra en un conflicto, ¿no? Y lo que hace es decir, bueno, pues lo que yo veo en la práctica es que se transmite conocimiento, pero no es, al menos en lo que yo he observado, no es la intención del estudiante, ¿no? Si quiere innovar, si quiere trabajar, si quiere, pero digamos la parte, pues más de corte técnica o tecnicista, ¿no? Quizá administrativa, eh, pues es compleja, ¿no? Y como que los va absorbiendo. Dice, bueno, ser docente es esto, ¿no? Transmitir conocimientos. Además, es interesante porque estos jóvenes, toda su formación de estudiantes ha sido bajo el modelo de competencias, ¿no? Y que te digan transmitir conocimientos me parece muy significativo, muy interesante, ¿no? Ahora sí, en cuanto a la pregunta que me plantea, sí, metodológicamente se están haciendo entrevistas semiestructuradas, se hizo análisis documental, no solamente de los programas, sino también de las secuencias didácticas, de las planeaciones de los estudiantes, también relatos, ¿no? No son historias de vida necesariamente, pero sí tienen una intención narrativa. eh, a partir del análisis de contenido, ¿no? Es como lo que estructura un poco esta parte, y grupos focales, ¿no? Que nos permiten hacer esto. Está contemplado, o estoy contemplando entrevistar también a docentes de escuelas normales y también a docentes titulares, ¿no? Pero el centro serían los estudiantes de los últimos semestres. Sería como el eje, ¿no? Claro, todo esto depende de qué tan fácil o difícil es acercarse ¿no? A las otras personas que son pues, significativas para la investigación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Seguramente está entonces el equipo de la doctora Patricia Ducó, ¿sí? Sí, yo trabajo ¿Están con la con ella? doctora Berta ¿Están ella Fortuna. haciendo estudios comparativos de ciencia? Sí, que es parte del equipo. Ujú. Sí. Muy bien, sí, pues, ya ven, nos ponemos a leer cosas y aprendemos. Yo he tenido que revisar un poco esos estudios que son bastante interesantes. Bueno, sí, se trata de un estudio más amplio. Qué bueno que usted ha tomado la parte de la identidad. Supongo que ya leyó a Eduardo Mercado, tiene un libro que hace precisamente, es un estudio precisamente de los alumnos de séptimo y octavo, y la verdad es que encuentra que están atravesados por lo que cree el docente de educación básica que debe ser un maestro, y por lo que cree el docente de educación normal que debe ser un maestro, ¿no? Y a veces tiene que ver más con mis creencias, con mi idea de lo que debe ser la docencia, y es lo que transmito, ¿no? Y entonces por eso de repente esta tensión entre entre lo que me dicen en la escuela normal y lo que me dicen en la educación básica, ¿no? Porque están atravesados por dos mundos que son de repente distintos, ¿no? Y que están atravesados por las personas que interpretamos y vimos la realidad y tenemos una concepción de lo que es la docencia. Tenemos una concepción de lo que debe de hacer el estudiante en la práctica, el docente de educación normal, y otra concepción que tiene el titular del grupo sobre lo que debe de hacer un estudiante de educación normal o de cómo debe ser un docente. Y entonces estos pobres están en medio de esa tensión. Y sí, y definitivamente seguramente ahí se crea algún tipo de identidad profesional docente, ¿no? Muy bien, pues muy interesante, maestro Oscar. Muy interesante su tema. Y bueno, pues aquí vemos que él ya trae como un avance sobre una pregunta ya muy bien delimitada, y donde él dice, por aquí me voy a ir y estoy haciendo esto, ¿no? Y de cómo hizo una revisión. El análisis documental precisamente sirve para ingresar a los documentos y analizar qué es lo que tienen ahí. Seguramente por ahí tendrá algunos resultados de investigación. Después nos va a poder compartir. Pero aquí vemos ya sus preguntas. Y estas preguntas de investigación que aparecen en pantalla son como inquietudes sobre lo que ocurre en la práctica, pero él tiene lo que ocurre en esta formación o esta adopción de identidad
Sí, ¿qué podríamos decir acerca de la identidad? Pues la identidad se va construyendo, ¿verdad? ¿Cómo se construye la identidad? Aquí vemos sus intereses sobre cómo él cree que se pueden ir construyendo esta identidad, pero tiene una pregunta básica para llevarla a cabo. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí tenemos estos ejercicios. Vamos al que sigue, que dice la modalidad de titulación de tesis de investigación en el plan de estudio 2018 de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la telesecundaria. Y sus preguntas son, ay, perdón, es que tengo que mover el cuadrito donde los veo. ¿Qué habilidades de investigación los normalistas utilizan cuando desarrollan su trabajo de investigación? ¿Qué manera influye el contexto escolar donde realizan sus prácticas docentes para seleccionar el tema de su modalidad? Entonces aquí me gustaría que intervinieran, y creo que es una maestra quien planteó este interés de investigación, este tema, para que nos platique desde dónde viene. ¿Está aquí la maestra? Igual y tiene problemas de conectividad. Aquí, por ejemplo, ¿qué habilidades de investigación los normalistas utilizan cuando desarrollan su trabajo de investigación? Pues también es muy interesante, ¿no? Pudiéramos pensar que los entrevisto o que aplico un instrumento para saber qué habilidades están desarrollando, pero es definitivamente un tema de investigación, ¿no? ¿De qué manera influye el contexto escolar donde realizan sus prácticas docentes para seleccionar el tema de su modalidad? También es muy interesante, o sea, ¿cómo es que dicen, este es el tema al que me quiero ir? Y aquí ella quiere saber de qué manera influye el contexto escolar y a lo mejor habría que preguntarnos si algo más influye, ¿no? Regresando a, a la pregunta anterior o el ejercicio anterior donde decíamos, bueno, igual puede estar influido hasta por el tutor, ¿no? No es que realmente a mí me interese ese tema. O influido por mis compañeros, ¿no? Un compañero me dijo que lo interesante es hacer esto. O está influido porque a mí me ha ido fatal en las prácticas y yo quiero irme por aquí o en base a mi experiencia, ¿no? A lo mejor, si ella se quiere enfocar al contexto escolar, también está bien, ¿no? Pero puede hacer una pregunta todavía más amplia para saber qué es lo que influye en estas prácticas a la hora de seleccionar. La maestra Irma acaba de levantar la mano. Adelante, maestra Irma. Maestra, tengo una duda. Lo que pasa es de que yo generé uno, pero sobre las modalidades de titulación en general. No especifiqué tesis. No sé si alguien más especificó tesis o haga referencia a lo que yo escribí. O igual yo me equivoqué a la hora de bajarle. Acuérdense que yo hago una interpretación, pero platíquenos, a ver qué es lo que usted quiere hacer. Bueno, yo empecé diciendo que estoy aprendiendo acerca del diseño de proyectos de investigación en el ámbito educativo, ya que estoy trabajando en las modalidades de titulación del Plan de Estudio 2018 de la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de Telesecundaria, porque quiero descubrir qué habilidades de investigación los normalistas utilizan cuando desarrollan su trabajo de investigación y de qué manera influye el contexto escolar donde realizan sus prácticas docentes para seleccionar el tema de su modalidad. Es decir, mire, dentro de las modalidades que hay del informe de práctica, de tesis y bueno, y de proyectos, lo de proyectos, considero que bueno, es importante todas estas herramientas de investigación. Entonces, para mí es importante ver cómo los alumnos, primero, qué habilidades de investigación utilizan realmente de manera eficiente y eficaz para poder desarrollar su trabajo de investigación, porque con base a mi experiencia me he percatado de que no las utilizan, ¿no? Entonces, que no saben cómo, que ellos parten de su contexto de práctica, pero ya no se dan en la tarea de hacer un diagnóstico, de hacer preguntas, de cuestionarse, o sea, de pasar todo ese proceso, sino que llegan a la práctica y a través de una plática con el maestro titular, ven la área de debilidad, de oportunidad de los alumnos y ya dicen,
la falta de comprensión, la falta de razonamiento matemático, pero realmente no pasan todo ese proceso. Y considero que, bueno, es importante. Entonces, lo que a mí me interesa saber que es cuáles son las habilidades que se requieren para fortalecerlas, cómo las van a ir desarrollando para que sea como su columna vertebral para su trabajo de titulación de cualquier modalidad, ¿no? O sea, yo creo que por eso en ocasiones tenemos muchas problemáticas cuando para elegir el tema, porque luego les preguntas qué quieres investigar, qué quieres saber o qué quieres aportar y no lo saben, ¿no? Dice, pues es que no sé, a mí me gustaría, pero sí es mucho trabajo, ¿sí me explico? Entonces, a mí lo que me interesa ver esa parte, ¿no? ¿Qué habilidades, en qué situaciones se encuentran ellos? ¿Qué relación hay entre las modalidades en los elementos básicos y las habilidades de investigación, ¿no? Y de qué manera se puede aprovechar esas habilidades de investigación para construir su trabajo de titulación. Sí, muy bien, muchas gracias, maestra Irma. Bueno, yo aquí veo uno, y a lo mejor sería muy interesante es esto, ¿cómo es que llegan a elegir el tema? Esa es una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un curso donde estamos eligiendo un tema de investigación y el camino es distinto al que pudieran trazarle en la escuela, ¿no? La escuela dice, no, es que tienes que hacer un diagnóstico. Aquí este es un camino distinto. No hay un diagnóstico, no estamos haciendo, a veces estamos siguiendo otro camino. Entonces, puede haber varios caminos para elegir un tema. La pregunta es, ¿cuáles caminos son los que recorren los muchachos para la elección de un tema? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Se me ocurre que pudiera ser una pregunta. Tratando de salirnos, recuerden que siempre que elegimos un tema está atravesado por nuestra trayectoria profesional, ¿verdad? Pero también sobre nuestras creencias, ¿no? A veces, por ejemplo, yo hice una investigación sobre la implementación del PROFEN y de repente yo también traía mi idea sobre cómo tendrían que haberlo implementado, ¿no? O sea, ellos debieron de haberlo implementado así, pero es mi idea de cómo deben de haberlo implementado, ¿no? Y luego me dijeron, oye, pero es que pregúntate algo más amplio, ¿cómo lo implementaron? Los caminos pueden ser distintos. La pregunta no es lo que tú quieres que sea, sino qué pasó ahí. Y entonces la perspectiva cambia y enriquece mucho, porque encuentras conocimiento que dices, oh, cielos, bueno, pues lo implementaron así y esto les resultó y esto no tanto, y es que tienen estos obstáculos y tienen estas fortalezas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí invitaría así como a veces podemos tener una perspectiva, por ejemplo, un modelo de enseñanza que quiero yo implementar en el aula, que también es válido, a veces en un tema de investigación abrámonos para ver qué pasa, ¿no? Yo sugeriría eso. Dejemos que nos digan ellos qué pasa, porque como platicamos ahorita con el maestro Oscar, y son resultados de investigación, a veces al muchacho queremos que haga esto y esto y esto otro porque yo creo que eso es lo que deben de hacer, o porque eso dice el plan de estudios, pero, ¿sí? O sea, siempre hay que cuestionar las cosas, ¿sí? Sí tiene que ser así, ¿sí? Y a lo mejor descubrimos, mejor hay que ver qué pasa y a lo mejor hay un camino alterno, ¿no? O esto es lo que está pasando, también es válido, ¿no? No sé, eso tendríamos que encontrarlo, ¿no? Porque efectivamente hay un vacío en el conocimiento ahí, o hay alguien más que ha indagado, vamos a ver qué han encontrado. Y por ejemplo, también que dice, es que llegan a la escuela y en realidad platican con el titular les dice, esta podría ser una alternativa, pero ¿dónde más? O sea, ¿solo en la escuela? O también, y lo que me regreso, ¿tendrá que ver también el tutor? ¿Tendrán que ver sus pares en este asunto? ¿Tendrá que ver el que egresó y le dijo, no, ni te voy a decir por ahí porque está complicado, es más, ni pierdas tiempo en eso? O sabes que sí, si quieres después estudiar más adelante es mejor que elijas tal cosa. O sea, ¿cuáles son esas otras cosas que intervienen, que están ahí para que yo elija o no? Y ahora que habla de habilidades de investigación, pues también es muy interesante. ¿Qué es lo que hacen
para hacer la investigación, ¿qué habilidades son las que desarrollan? No sé, de redacción o o a lo mejor hasta habilidades para hacer más fácil el trabajo, ¿no? Es que nosotros quisiéramos que de veras se volvieran investigadores los muchachos. A lo mejor es mi perspectiva y mi creencia, ¿no? Y resulta que a él no le interesa. Y entonces él está desarrollando otras habilidades para tratar de sacar lo más pronto posible ese trabajo y quitármelo de encima, ¿no? Pero aún en sacar más pronto el trabajo y quitármelo de encima, desarrollo habilidades. ¿Qué habilidades estoy desarrollando? Hay como todo un panorama, pero me parece muy interesante también su tema. Tiene muchas vertientes, tiene mucho por dónde estudiarle y está muy interesante nuestra área. A eso es lo que se le llama un poco vigilancia epistemológica. A veces en la vigilancia epistemológica debemos de tener cuidado con nuestras propias creencias y percepciones del mundo porque pueden estar atravesadas. Muy bien, bueno. Pues Maestro, ¿puedo ahora hacer un quisiera, comentario rápido? claro, adelante maestro, perdón. Adelante. Sí, pensando en el tema que estaba comentando ahorita, eh, también se podría observar, por ejemplo, cuáles son las habilidades que intenta. Bueno, primero habría que preguntarse si se intenta, ¿no? Desde el plan de estudios, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son las condiciones institucionales que permiten, facilitan el desarrollo de estas habilidades? Porque parecería, ¿no? Que los estudiantes lo pueden hacer solitos, ¿no? Y efectivamente hay un aprendizaje autónomo, ¿no? Pero también hay una corresponsabilidad institucional, ¿no? Sin duda, al menos para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo van a desarrollar investigación si quien los asesora no sabe hacer investigación, ¿no? Vamos, tal vez no sea una cosa obligatoria, pero sí que ayuda, ¿no? Tener una idea un poco más amplia de esta parte. Y después, pensar también eh, en cuáles son las experiencias que han tenido los estudiantes en sus trayectorias de formación inicial con relación a la investigación, ¿no? Porque esos registros que hacen, como los diarios del profesor, donde por lo general hacen descripciones bastante simplistas, se hacen así porque no tienen una guía de qué observar, ¿no? Es decir, de poco sirve decir que hay un Oxxo en la esquina si estás perdiendo todo el contexto comunitario, ¿no? Entonces, y la observación es muy importante, y la observación tiene que estar dirigida, ¿no? A elementos claros. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, si al estudiante no se le dan herramientas para reflexionar su práctica, desde cualquier modalidad, desde la tesis, desde el informe de prácticas o desde el portafolio de evidencias, pues el estudiante se va a perder, definitivamente, ¿no? Porque además es cierto, a lo mejor no tenga el interés o el deseo de aprender a hacer investigación, pero cualquiera de las modalidades que elija tendrá que hacer investigación de diferentes tipos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas preguntas permitirían tener una visión un poco más amplia. A veces lo que se hace o lo que yo he visto que se hace es que se enlista una cantidad de preguntas numerosas y después se clasifican por ángulos de observación, básicamente quizá desde disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la sociología educativa, la antropología educativa, etcétera, etcétera. Y tal vez una vez que estén clasificadas de esta manera, se puede, la persona que está haciendo la investigación o el ejercicio, decir, ah, bueno, me interesa este bloque, ¿no? Desde la sociología educativa, por ejemplo, ¿no? Y tal vez ahí ya pueda decidir con más claridad desde dónde, ¿no? A lo mejor también puede ser desde la política educativa, ¿no? Así que qué tanto interés hay por parte del Estado para que los docentes realmente investiguen o realmente se profesionalicen. Y en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias, los caminos recorridos para ello? En fin, hay un montón de ángulos de observación que se pueden hacer eh, y aunque elijamos a un grupo reducido de sujetos que nos acompañaran en la investigación o que participaran en ella, pues no podemos dejar de observar todo el entramado de nuestro tema de investigación, que es mucho más amplio que los sujetos a los que estamos trabajando. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, maestro Oscar. Sí, maestra Irma, pues se podrían plantear mil preguntas. Y usted ya tiene como este caminito si este es el camino que le interesa, pues por ahí hay que darlo. Y bueno, yo quisiera dedicar este espacio. Ahorita revisamos lo que se subió hasta ayer a las 8 de la noche, pero yo quisiera si hay alguien más que quiera compartirnos su pantalla y mostrarnos, a ver, yo tengo este tema y estas son mis preguntas, quiero hacer esto y que quiera recibir retroalimentación. Entonces, este trabajo que acabamos de hacer, ya ven que escribieron, yo estoy trabajando el tema tal porque me interesa tal cosa, pues es en realidad el tema y las preguntas. Alguien que no hayamos retroalimentado en este momento, que quiera participar y compartirnos su trabajo, levante en este momento la mano para poder retroalimentar por cuestiones de tiempo. Más para retroalimentar, que podamos compartir un poco. No veo manitas levantadas. Abran su audio. A Jersey, adelante Jersey, por favor. Jersey Vance. O Jersey, pues me dices ahorita cómo. Hola, muy buenos días, tardes ya, o días todavía. Bueno, hice la actividad, pero digamos que yo me fui guiando punto por punto y fui haciendo las preguntas. Ahorita estaba tratando como que de pasarlas solo sobre el tema que quiero trabajar, porque pues la actividad primero era elaborarte como que 10, luego redúcelo a 5, y luego me fui avanzando punto por punto para ir atendiendo la actividad, ¿no? Entonces, efectivamente, sí saqué preguntas, no saqué tantas como las que acabo de ver de los compañeros, pero pues les voy a compartir, ¿sale? Adelante. A ver. Bueno, de los distintos temas que saqué, al final me quedé con este, que es sobre lo que estaría yo trabajando, que es el aprendizaje colaborativo como estrategia para construir textos académicos publicables. Dentro de las preguntas que establecí, al llegar al punto, creo que era 5.4.3, el último punto, era como que ver cuáles los beneficios o los aportes que tendría en un momento dado este tema. Y bueno, una de las preguntas que establecía era cómo contribuye el aprendizaje colaborativo en la construcción de textos publicables y por qué es importante que los docentes en formación escriban textos publicables. O sea, en el último ejercicio nos decía, selecciona de las preguntas que sacaste, las que empiezan con el cómo y en el por qué. Entonces, estas fueron mis preguntas que iniciaban en el cómo y en el por qué. Obviamente es posible sacar algunos otros cuestionamientos al respecto, pero específicamente saqué estas dos. O sea, para darme como que una guía en empezar a trabajar lo que va a ser este trabajo. ¿Por qué hacerlo? Actualmente estoy dando curso en sexto semestre. Precisamente el curso es producción de textos narrativos y académicos. Al momento en que yo hago mi diagnóstico con mis estudiantes en relación a las experiencias y conocimientos sobre textos, les enlisté varios textos narrativos y varios textos académicos, encuentro que el texto enlistado al final, del cual no tienen conocimiento, nunca lo han hecho, específicamente son las ponencias. O sea, caímos en eso, ¿no? Sabemos que una ponencia puede llegar a ser publicable si es expuesta en un congreso que pues a su vez pues tenga una memoria o se publique una memoria del mismo evento. Entonces por eso es que refería a textos académicos publicables, porque la intención y lo que yo pugno mucho con mis estudiantes es que empiecen a escribir sus experiencias y que empiecen a darlas a conocer más allá de que la compartí en mi consejo técnico, no, o sea, tienen que trascender más allá, o sea, tenemos que dar, yo les digo, es preescolar, les digo, hay pocas publicaciones de educadoras. Necesitamos que las educadoras den a saber lo que están haciendo. Entonces es una manera como que de tratar de motivarlas. Y actualmente tenemos próximamente el Congreso de Normales, entonces las traigo muy motivadas en ese tema de vamos a construir en conjunto, o sea, vamos a colaborarnos, ¿no? Entonces las integré en equipos, aunque el curso tiene que ver más con construcción de textos,
pues me construyeron planeaciones, me construyeron materiales, me hicieron un diagnóstico porque necesitamos los insumos para construir. Pero la parte rica que yo veo aquí es que aprendan a corregir sus formas de escribir. O sea, que entre ellas, mi intención ahorita que ya regresen con los insumos es, vamos a empezar a escribir colaborativamente porque están en equipos, integradas en equipos. Ya hemos revisado las características del texto en particular que vamos a trabajar, que son las ponencias, y es que entre todas nos revisemos. O sea, a ver, equipo, autorrevísense ustedes, tiene los elementos necesarios, el uso correcto de los conectores que se deben de utilizar, la coherencia y la continuidad en las ideas, y bueno, y que cumpla con los elementos de este tipo de texto. Entonces, traigo la intención de hacer ese trabajo colaborativo con obviamente la retroalimentación del docente o de mi parte, estar también pues revisando que esas retroalimentaciones que entre ellos se hagan pues sean correctas y vayan en función de ir mejorando el escrito que inicialmente elaboren, porque creo firmemente que sí se puede publicar y que los alumnos sí pueden participar en congresos, pero el docente juega un papel fundamental acompañándolos en este aprendizaje, y como es complicado para un docente revisar, guiar y dirigir, en este caso es un grupo de 18 chicas y otros grupos llegan a ser de 30, revisar 30 ponencias o 30 propuestas y revisarlas no una, sino varias veces, no es tan simple. O sea, por los tiempos que luego nos ocupan a los maestros en las normales, no es tan fácil. Entonces, por eso es que pensé en este trabajo colaborativo, las integré en equipos y entre ellas es que se vayan retroalimentando entre ellas para ir perfeccionando y aprendiendo a construir los textos académicos. Porque pues aunque vamos a centrarnos en hablar de una ponencia, pues un texto académico requiere revisar varias partes, ¿no? Que a su vez, si aprenden a hacer ponencia y aprenden las partes de escritura de textos académicos, van a ser capaces de escribir otro tipo de textos, como a lo mejor un informe de investigación y otros escritos que puedan tener una trascendencia pues más adelante. La intención que va como que de manera indirecta al hacer este trabajo en esta construcción de textos es que al menos aprendan elementos claves que les van a ser de ayuda para la construcción de sus trabajos de titulación. Entre ellos, que aprendan a usar la normatividad APA. La tienen que saber usar para construir un texto académico para una ponencia o un texto publicable. Entonces, si en el trabajo que vamos a hacer en conjunto lo logran aprender, pues lo van a poder trascender a otro tipo de actividades como la construcción de sus trabajos de titulación. Entonces, hay un reto que ellas lo aceptaron, yo lo acepté, porque dije, pues son 18 chicas, hago 6 equipos de A3, y digo, ya luego el reto como administradora va a ser donde les acepten a todas, pues la escuela tiene que apoyarlas para pagarles el avión, el hotel, las comidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sería, y como yo se los mencionaba cuando iniciamos el semestre, les digo, sería histórico. Nunca ha pasado que desde nuestra escuela se llegue a mandar a tantos alumnos a un evento, y en este caso, pues mi intención es que nuestra escuela se note en ese congreso de normales que va a haber en Durango precisamente. Entonces, pues bueno, estamos trabajando muy motivados y yo creo firmemente que sí se puede que publiquen. Yo estoy muy confiada en que sí se puede, pero hay que trabajar cerquita de ellas, ¿no? Entonces, esa es parte de mis intenciones. De hecho, en la redacción que puse en el foro, yo le pongo, mi intención es comprobar que sí funciona el aprendizaje colaborativo, o sea, más que descubrir es comprobar, o sea, yo estoy segura que sí se puede. Lo he podido hacer dando el acompañamiento muy cercano a otras alumnas, lo hemos podido hacer, pero esta vez es un reto para ellas, para mí, porque somos muchas. O sea, lo he trabajado de cerca con 1 o con 2, pero nunca con 18. Entonces, bueno, estamos bastante motivados y esperamos tener buen resultado. No se escucha su audio. Muchas gracias, maestra. ¿Ya me dijo eso? ¿Ya? Ok. ¿Es Elsie o Percy? ¿Cómo se pronuncia su nombre? Aquí en el interior del país es Ersi. Cuando vivía en la frontera era Hersi. Ok, de ahí mi confusión. Muy bien. Maestra Hersi, me parece muy interesante esta actividad que usted está haciendo con sus alumnas. Ahora que lo queremos llevar a la parte de investigación, implica un proceso quizás un poquito más largo. No es tan inmediato, por decirlo así, y a lo mejor habría que asegurarnos de seguir teniendo ese curso los siguientes semestres. Porque lo primero que hay que hacer es, bueno, o sea, su tema es totalmente de aplicación, me suena investigación-acción, a menos que quiera hacer ingeniería didáctica, que también es otra perspectiva, ya la metodología
habrá que definirla después y es algo que aquí lo veremos muy, muy leve, no es la intención de este taller. La intención de este taller es poder acotar un tema de investigación. Yo lo que le podría decir es, hay que hacer una revisión sistemática de la literatura para saber qué se ha investigado sobre este asunto de la escritura colaborativa. También hay que ver cómo se enseña esto, o sea, hay antecedentes teóricos que se dice acerca del aprendizaje, no sé, de repente se me ocurre hasta la escritura colaborativa, etcétera. Sí lleva un poquito más de tiempo, pero me parece que es una pregunta muy interesante y tendrá que hablar de ciclos reflexivos, ¿no? Entonces, casi siempre por ejemplo, este asunto que usted está haciendo ahorita con sus alumnas es muy valioso porque le sirve como primera incursión al campo. No digo que no está bien, sino es mi primera incursión al campo y de ahí yo puedo definir mucho mejor mi tema de investigación y ver algunos antecedentes. Pero sí requerirá pues un proceso un poquito más sistemático, de manera que tenga antecedentes teóricos, antecedentes empíricos. Los antecedentes empíricos es quien más ha investigado sobre esto y que ha encontrado los antecedentes teóricos, como para que usted tenga un sustento teórico desde cuál partir, que también se puede nutrir de lo que tiene o lo que plantea el mismo programa de estudios, y si dice, bueno, debe ser con APA, pues será otro elemento que debo de considerar con esta situación. El maestro Oscar me dice que había que distinguir entre intervención, investigación, acción. Sí, hay que hacer una diferencia, y cuando hacemos investigación y acción, se involucran también a los alumnos, son participantes del proceso investigativo, y hay ciclos reflexivos, ¿no? Porque se busca también hacer, pues generar conocimiento, ¿no? O sea, usted puede decir, hay estos antecedentes, o sea, esto se ha encontrado con respecto a otros temas, esto es lo que dice la teoría que se debe enseñar de manera colaborativa la escritura para que pueda ser publicable, y esto es lo que yo encontré y abono al conocimiento, aporto al conocimiento, ¿no? Eso ya sería parte de la investigación-acción. Le digo, no es la intención aquí, a lo mejor usted puede decir, voy a hacer investigación-acción como parte del acotamiento del tema, pero tendríamos que pasar a otro taller para hablar de otros elementos que conlleva la investigación, pero es un buen inicio. Me parece que es una excelente incursión al campo, es una buena exploración. Muchas investigaciones inician así, primero exploro el campo y luego defino más cosas, ¿no? Defino bien mi pregunta, defino bien, que me parece que está muy interesante ya, de hecho, su pregunta, pero retomo elementos que me pueden ayudar para acotar mi tema de estudio. Sí, de hecho Muchas gracias, la intención es hacer yo sé esa que la maestra primera, Raquel va a ser el primer acercamiento. Ese es como que de inicio la intención. Sí hay esa probabilidad de seguir adelante con cursos semejantes, porque precisamente para el plan 2022, que es el que sigue, tuve la oportunidad de diseñar el curso de producción y difusión de textos académicos. Entonces va a poder tener en su momento la continuidad para hacer un estudio a lo mejor más profundo. sí, hacerlo un poquito más de corte para que sea una investigación, ¿no? Resultados de investigación. Y ahorita está haciendo alguna actividad con sus estudiantes, que puede servir de insumos para hacer la investigación, pero todavía no podríamos llamarla investigación. Miren, sé que la maestra Raquel tiene su mano levantada. Maestra Raquel, prometo revisarla y retroalimentarla en el foro por el tiempo, porque ya son las 10:30. Bueno, yo quiero platicarles muy rápidamente de la siguiente consigna. Nos vamos a volver a ver, si no me equivoco, el 3 de mayo, porque yo tengo, ya saben, acá en Aguascalientes el periodo vacacional es distinto al resto de la República y voy iniciando ese periodo vacacional, y tengo algunas actividades ya programadas. La verdad es que por eso es que se está moviendo de esta manera las fechas, pero eso no significa que no vamos a hacer nada. Tenemos la consigna 3, que consta de 3 etapas. En la etapa 1, les voy a pedir que lean el capítulo 4, que es del mismo libro que leyeron. Ahorita leyeron el capítulo 3, ahora vamos a leer el 4. Y van a hacer un cuestionario con 10 preguntas abiertas sobre la lectura con sus respectivas respuestas. Pero solamente van a subir al foro las preguntas al cuestionario. Esta etapa deberán concluirla el 19 de abril del 2024 a las 12 horas. Ya no les puse a la medianoche, porque luego no puedo revisar a la medianoche todo lo que subieron. Entonces, al mediodía, pues es más fácil que yo revise.
Estoy al pendiente de lo que van subiendo al foro. A lo mejor no les estoy comentando porque no es la intención didáctica que yo les comente, sino que entre ustedes se comenten y yo de ahí pueda ir retroalimentándome como coordinadora de este taller y ver por dónde van sus dudas e inquietudes, ¿sí? En la etapa 2 van a elegir 2 cuestionarios diseñados por 2 de sus compañeros que no haya sido contestado de preferencia, porque luego como los que participan son poquitos, pues lo dicen, pues ya les contestaron varios, entonces se vale que contesten algo que ya esté contestado. Como dicen por ahí al inicio, de repente pues éramos 49 y yo dije, no, pues sí, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer todo esto, pero ya que somos poquitos los que estamos involucrados en esto, pues no importa que ya esté contestado. La cosa es que le den respuesta a las preguntas en el foro en base a la lectura del capítulo, ¿sí? Esta etapa se concluye el 26 de abril también a las 12 horas. Entonces, etapa 1, diseño cuestionario con respuesta y nada más subo las preguntas. Etapa 2, contesto el cuestionario de 2 de mis compañeros y hasta ahí en base a la lectura. Etapa 3, reviso la respuesta que mis pares realizaron el cuestionario que diseñé, lo retroalimento en el foro y de ser necesario complemento sus respuestas, ¿sí? O sea, no nada más es sí, no, está bien o está mal, no, a ver, sí está muy bien esto que dijiste, pero además o está excelente tus respuestas, muy completo, ¿sí? Y esta etapa se concluye el 2 de mayo a las 12 horas para el 3 de mayo tener la sesión presencial. Bueno, presencial en línea, virtual, por decirlo así. Se los quise compartir aquí porque luego vi muy poca participación en el foro anterior, pero ahorita ya me explicaron por qué. Y yo quisiera que no se limiten a participar porque no hayan quedado claras las indicaciones. ¿Está claro lo que vamos a hacer para ustedes? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Inquietud, reclamo, lo que sea? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces con esto daríamos concluida la sesión de hoy. Yo les agradezco que me hayan compartido, que me hayan explicado sus temas, sus inquietudes. La verdad me llenan, me hacen ver la investigación desde otra perspectiva. Todas sus aportaciones son muy importantes, todas abonan a este proceso formativo y yo estoy inmensamente agradecida por la oportunidad de poder participar en este taller con ustedes. Les deseo muy bonito fin de semana y que las próximas semanas de trabajo sean de mucho éxito y de desarrollo profesional para usted.